Sí. Ok, bien. Los saludo un día más de cuarentena, un día más de estar encerrados en casa. Em, Quería empezar esta clase primero con saludarlos y en este saludo también decirles que bueno, estamos todos viviendo algo bastante intensivo, bastante aburrido a veces. Yo sé que tienen una carga académica bastante grande. Sé también que estar en clases toda la mañana en Zoom puede ser bastante agotador. Estamos todos acá tratando de hacer de este tiempo algo valioso, algo que nos sirva a todos. Yo soy una persona bastante positiva y creo que de todo esto que estamos viviendo va a salir algo bueno para la humanidad. Es algo que lo he pensado mucho y estoy tratando de aprovechar este tiempo. No les mentiría decir que estoy bien las 24 horas del día. A veces me aburro también, trato de hacer otras cosas. Los invito a leer novelas. Hay un gran mundo de historias de pasado que ustedes pueden leer y aprender también. Cursos, hay cursos online, hay cursos de todo, y también hay formas distintas de conectarse a la gente. Así que un saludo a esta nueva semana que comenzamos con nuestras clases. Y el día de hoy voy a tocar dos temas. El primer tema es el que está relacionado con una característica que he desarrollado en el transcurso de mi investigación, que es para detectar fallas en piezas de aluminio. Es una característica muy simple que se puede implementar también para la detección de tumores en radiografías. Y la idea es detectar como pequeñas burbujas en imágenes. Ese es como el primer punto que voy a tratar en la clase hoy día. Ese método lo he llamado Crossing Line Profiles, ya van a ver por qué. La abreviación es CLP y hay un paper también asociado a eso, por si les interesa verlo. El segundo tema puede ser un tema para algunos más apasionante, porque por mi experiencia sé que hay gente que encuentra que detectar burbujas en piezas metálicas es bastante aburrido. Eh, para que la clase no salga tan aburrida, les tengo otro método que voy a explicar, que es detección de peatones, o sea, detección de personas que están de pie, que están caminando, que están en una posición vertical. Y eso se puede usar para contar personas en ambientes públicos. Eh, Obviamente tiene ciertos problemas, como que no se puede detectar multitudes de personas cuando hay traslape entre personas, etc. Pero sirve bastante bien para lo que es detectar personas en ambientes públicos. Entonces, la clase de hoy voy a ver en la segunda parte un método que se llama HOG, que se llama Histogram of Gradients, histograma de gradientes, y con una aplicación a la detección de humanos peatones en este caso, y que están en posición vertical. Bien, entonces empezaré con la primera parte que les había dicho, que era la detección de, de burbujas en piezas metálicas. Voy a compartir entonces mi pantalla. Y aquí entonces voy a empezar con esta primera presentación. Bien, entonces esta primera parte les había dicho que era el método CLP, Crossing Line Profiles. Ya les voy a explicar de dónde viene el nombre. Y primero una motivación de dónde nace todo esto. En la
industria automotriz se producen llantas de aluminio en este caso, y el control de calidad de estas llantas se hace mediante rayos X. Entonces, estas son llantas de aleación, se llaman castings en inglés, y ahí ustedes tienen el proceso de inspección de una de estas llantas. Son de aluminio y es sumamente importante detectar si adentro hay fisuras o burbujas, porque si no se detectan bien, puede estallar en la operación de esta rueda y puede producir un accidente. En los controles de calidad, cuando hay asociadas vidas humanas, el control de calidad se hace al 100% de las piezas. No es por muestreo, sino que aquí todas las piezas de la industria automotriz que son hechas con materiales de aleación, en que puede haber una burbuja o una fisura y eso puede dañar el automóvil y puede provocar un accidente, son pasadas por un control de calidad. Entonces, acá tenemos un sistema de rayos X en que en la parte de abajo está el emisor de rayos X, lo pueden apreciar acá, y se emite una radiación de rayos X que van a producir en el detector una proyección en perspectiva de esta pieza que está acá. Aquí tenemos arriba entonces lo que es una radiografía de esta pieza metálica. Les voy a mostrar esta radiografía un poco más grande y pueden ver entonces que están los agujeros donde van los pernos para fijar la rueda. Estos son los rayos de la rueda. Esta parte negra es parte del sensor. Esto no es información de la rueda, sino que es información del sensor que tiene esta parte negra metálica. Y entonces el proceso de inspección acá consiste en encontrar defectos, ¿ya? Yo no sé si ustedes son capaces de ver aquí un defecto. Los seres humanos somos bastante buenos en este proceso. Y aquí hay una representación tridimensional con colores. Ya van a ver la parte tridimensional. La altura son los tonos de gris. Y ustedes van a apreciar acá que hay un defecto muy pequeño que se ve acá. Este defecto tiene como alrededor de 5 tonos de gris de diferencia con el fondo, ¿ya? Y por eso su detección puede ser bastante difícil. Ahora lo están viendo y es bastante obvio que tienen ustedes un defecto aquí. Volvamos a la imagen en rayos X, y ahí está el defecto. Y ahí lo pueden apreciar. Es un defecto milimétrico, puede ser que sea de 2 milímetros y eso puede producir un accidente en el automóvil. Entonces es un proceso de inspección bastante complejo en el que hay que detectar este tipo de fallas. Bien, esa es como la motivación y el método CLP que les voy a explicar ahora tiene una versión 1.0, que es esta que les voy a explicar. La idea es producir una imagen de gradientes con sus bordes. Esta es una detección de bordes de esta imagen que está acá. ¿Ya? Esto es parte de procesamiento de imágenes, en que cuando encontramos un cambio brusco de una zona oscura a una zona clara, se traza una línea. Y esta línea que se está trazando es más gruesa si el cambio es más brusco, ¿ya? Es un proceso bastante simple y el defecto que nosotros queremos detectar está aquí. Su detección de bordes se aprecia acá. Entonces, este método lo que pretende es que por cada zona rodeada de bordes vamos a hacer un análisis. Por cada zona rodeada de bordes vamos a extraer características y vamos a tratar de clasificar esa zona rodeada de bordes. Ahí tenemos entonces un pedazo de la imagen y esta es la representación tridimensional de esa zona. Tenemos en el eje Z los tonos de gris y en los ejes X e Y tenemos las coordenadas espaciales de la imagen. Y aquí vemos claramente esta falla que tiene la pieza metálica. Cuando sacamos los bordes utilizando un método de gradiente, por ejemplo, el LOG, vemos esto.
y después vamos a dilatar aquellos gradientes que son sumamente altos, como estos que están acá. Y aquí logramos dilatar esta parte de acá, y por eso es que este gradiente que ustedes ven aquí, era una sola línea, ahora ustedes la están viendo mucho más gruesa. Lo mismo con este de acá, es un gradiente grande que va desde una zona muy clara a una zona muy oscura, lo mismo acá. Entonces los gradientes que son muy grandes se hacen más anchos, y con eso logramos cerrar los defectos a través de bordes. Bien, aquí hay algunos ejemplos. Tengo aquí un defecto encerrado en un círculo rojo para que lo puedan visualizar. Otra radiografía del mismo defecto aquí. Acá también se ve. Y los bordes, donde se ve aquí, ustedes logran apreciar aquí donde estoy poniendo el mouse, que está el defecto pequeño rodeado de bordes. Y también. Y en esta imagen de acá, que es la misma del ejemplo anterior, vemos acá el borde, aquí está completamente delimitado por bordes. Bien, la idea entonces es extraer características de todas aquellas regiones que estén rodeadas de bordes. Y vamos a ver qué características podemos sacar. En esta base de datos hemos sacado casi 23.000 regiones encerradas por borde. Esta es una de estas regiones. Aquí ustedes pueden ver que hay otra. En esta zona de imagen nomás puede haber quizás 200 regiones. Y de ellas, solamente 60 eran defectos reales y 22.876 eran falsas alarmas. ¿Me explico un poco mejor? En esta imagen, por ejemplo, vemos que hay solo un defecto, que es este. Y todo el resto, que está acá, no es defecto, es ruido. Ya son imágenes bastante ruidosas. Ustedes van a ver acá que hay muchas zonas rodeadas por bordes que no son defectos. Solamente tenemos aquí este defecto. Entonces la relación es 1 a 381, o sea, por cada defecto vamos a tener 381 no defectos. Es lo que se llama una base de datos completamente desbalanceada en cuanto a las clases. Una base de datos balanceada sería que tendríamos el mismo número de muestras por clase. Bien, este es el trabajo anterior. Entonces tengo acá esta región que yo la he detectado porque tiene bordes. Y repito, esto lo voy a hacer para cada una de las regiones encerradas por borde. Y voy a analizar sus perfiles. En inglés, perfil se dice profile. Entonces, este crossing line profile es un perfil de una línea que atraviesa la falla o la región que queremos investigar. Observen acá que el perfil empieza con un valor claro, que es este acá, tiene una parte más clara, que es esto que está acá, y después tiene una zona más oscura porque se está oscureciendo por acá. Entonces tengo el perfil vertical, le voy a tirar una rampa desde el inicio hasta el final, y esa rampa se la resto. Y voy a tener entonces esta señal que está acá, que corresponde a este perfil menos su rampa puesta acá, en la zona vertical. Llamo a esas señales P y Q. Bien, lo mismo hago para el perfil horizontal de esta falla que está acá. Sería acá una zona, una línea horizontal. Trazo el perfil, le resto su rampa, que va desde inicio hasta el final, y tengo esto que acá. Bien, concateno las dos y tengo una señal. Teniendo esta señal, yo puedo extraer características de ella. Por ejemplo, podría extraer la diferencia entre el máximo y el mínimo. O sea, el máximo y el mínimo sería aquí en este caso alrededor de 50 y algo. Y podría establecer también la desviación estándar de esta señal. Esas dos informaciones que yo puedo extraer de acá me pueden ayudar a diferenciar si esta región que estoy analizando pertenece o no pertenece a una falla. Bien, este es el primer método, y el segundo método, que es la versión 2.2, la idea es trazar líneas en 8 direcciones. Empiezo con la línea vertical
y este es el perfil de la línea vertical. Empieza claro, aumenta y va a una zona un poco más oscura. Después muevo esto 22.5 grados y 45 grados y así sucesivamente hasta completar 8 direcciones distintas. ¿Ya? Tengo aquí la vertical, la horizontal, tengo aquí rotado a 22.5 grados y aquí rotado a menos 22.5 grados. Pueden ustedes observar que los perfiles son parecidos, pero se ven contaminados algunos de ellos por esta zona oscura que está acá. ¿Ya? Este, por ejemplo, vendría siendo el más contaminado por esta zona oscura. El perfil está llegando de una zona homogénea, que es esta parte de atrás, y se está metiendo en una zona de la estructura de la pieza. Bien, medimos a continuación la diferencia entre el máximo y el mínimo en todas ellas y observamos que en una de ellas la diferencia entre máximo y mínimo es, en este caso, D, es el menor valor de todos ellos. Aquí vendría siendo el máximo, en este caso que está acá, y aquí vendría siendo el mínimo. Quiere decir que el inicio de esta señal Profe, y el profesor, final, dime. ¿el máximo no debería ser al medio de la curva, no como al principio? Las preguntas al final, por favor. ¿Ya? Ya voy a dar espacio para preguntas. El, calculo el mínimo y el máximo a partir del inicio y el fin. Y ahí tiro una línea. En este caso, el perfil que tengo acá corresponde a una línea que va a ser, observen, paralela a la estructura que nos estaba fallando, a la estructura de la pieza que estaba haciendo contaminar el perfil. Entonces acá yo tengo el perfil perfecto en que empieza con una zona homogénea, está la falla y termina con una zona homogénea, y este perfil se puede escoger de forma automática entre estos 8 perfiles. Bien, paso ahora a la ronda de preguntas. Sí, el que me hizo una pregunta, por favor, pregúnteme ahora. Si quieren, probamos el micrófono. Si son pocas preguntas, el micrófono puede servir. Estoy atento a preguntas. ¿Qué pasa si P es cóncavo? ¿Qué pasaría con Q? Bien, en este caso, las fallas no van a ser, o sea, cóncavo hacia arriba o hacia abajo, entiendo que es la pregunta. O sea, si la zona de la falla es más oscura que el entorno, ¿verdad? Eso, como una U, perfecto. En este caso, las fallas son siempre más claras que el entorno. Es una burbuja, y la burbuja es de aire y no hay absorción de rayos X en la burbuja, entonces por eso siempre va a ser una falla en que no va a ser más oscura que el entorno, sino que siempre va a ser más clara que el entorno. En caso de que tuviéramos que detectar fallas que sean más oscuras que el entorno, se podría pensar en este mismo método, se podría hacer, por ejemplo, el valor absoluto o algo por el estilo. No sé si, otra pregunta, no sé si lo dijo, pero ¿cómo sé si esa región es una falla? Todo esto funciona con algo que se llama clasificación supervisada. Tiene que haber un set de entrenamientos en que alguien diga qué es falla y qué no es falla. ¿Ya? Eso es en el curso, vamos a ver siempre lo que es clasificación supervisada. En la tarea ustedes saben cuál es una A, cuál es una S, cuál es una B. Ustedes están supervisando, entonces en el set de datos de entrenamiento, ustedes saben, porque hubo un experto humano que clasificó a priori cuáles son fallas y cuáles no son fallas. En este caso, las fallas son muy conocidas y fueron proporcionadas por un experto. No entendí la parte en que tiene P y Q.
que están en rango de 0 a 30 y luego muestra las dos en un mismo gráfico de 0 a 60. Vamos a retroceder eso. En la versión 1.0 del método, que era esto, tenemos el perfil vertical y el perfil horizontal y trazo una línea recta desde el inicio al fin y se la resto. Entonces, P menos la línea recta me queda Q. En el mismo caso acá, P menos la línea recta me queda Q. Y después lo que hago es concatenar. Pongo la primera Q, que es de la línea vertical, que viene acá, y la segunda Q, que viene de la parte horizontal, viene acá. Así se construyen. Ya. En esta versión no resta la diagonal como ya. Vamos entonces, esa es la versión número 1. En la versión número 2, que es esta, no se resta. ¿Ya? Lo que se hace es calcular aquella que tiene la menor diferencia entre el inicio y el final. Y es la segunda parte del método que aún no le he explicado. Lo que vamos a hacer es analizar solamente esta señal. El resto de señales no me interesa, porque están de cierta forma contaminadas por una zona que no es homogénea. Escojo solo esta y ya voy a ver qué hago con esta, pero escojo solo una. ¿Qué representa los ejes X e Y? Los ejes X e Y, en esta representación, el eje X son píxeles. Quiere decir que en esta región que yo tengo acá, que corresponde a esto que está acá, voy a tener el píxel 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí hay 32 píxeles, eso no lo había dicho, entonces por eso va esto de 1 hasta 32. Y el eje Y son los tonos de gris de esta línea azul. Última pregunta, en la versión 1, ¿a qué se refiere con restar la diagonal? Son dos señales. Una señal es la señal azul y otra señal es una línea recta y se restan píxel a píxel, resto el valor azul menos el valor negro, valor azul menos valor negro, y por eso este punto acá me queda 0 y este punto acá me queda 0 porque son iguales y se restan. Bien, voy a continuar con la segunda parte del método. Entonces había dicho que me quedaba con la distancia mínima, que es esa, que corresponde exactamente al eje que es paralelo a la estructura. Y lo que hago es que a esa señal, que es la que he seleccionado, la pongo otra vez en 0, pero esto es bajarla porque el principio y el final es exactamente el mismo. Y a lo que está acá le saco características. Le puedo sacar, por ejemplo, el valor promedio, la desviación estándar, el delta máximo, o sea, la diferencia del máximo al mínimo, y puedo también hacerle una transformada de Fourier analizando eso que está acá. Bien, cuando yo tengo estas características, observen que de estas características yo estoy haciendo una representación de esta región que tiene 32 por 32 píxeles, la estoy representando como uno de estos números. ¿Ya? Y eso es lo típico que hay en reconocimiento de patrones. Ustedes tienen una imagen y esa imagen es transformada de alguna forma para obtener una medición de esta imagen. Y eso es lo que le hemos llamado característica. En este tipo de problemas ocurre mucho que voy a tener, por ejemplo, una de las características, por decirles algo, lo que es la desviación estándar. Supongamos que yo tomo la desviación estándar como una medición de esta región. Y esta característica que es X, si el valor es alto, va a pertenecer a la clase de efecto, y si el valor es bajo, va a pertenecer a la clase no defecto, que en este caso se le llama estructura regular de la pieza, porque pertenece a la pieza metálica. Y voy a tener una distribución de todos los defectos, que son estos que están acá, y voy a tener una distribución de todos los que son no defectos. A la hora de diseñar un clasificador, la idea es encontrar entonces un umbral θ, y todo lo que es mayor que este umbral, si la variable que yo estoy midiendo es mayor que este umbral, voy a decir que es un defecto, y si no es mayor, voy a decir que es un no defecto.
Como hay traslape, voy a tener falsos positivos. Falsos positivos quiere decir que siendo no defecto, yo estoy diciendo que es un defecto. O sea, estoy diciendo que la pieza está dañada con un defecto. Y voy a tener falsos negativos, que son estos que están acá. Quiere decir que son piezas defectuosas que pasaron el control de calidad. El sistema dice que no está defectuosa. Muchas veces en los sistemas en que hay vidas humanas de por medio, el umbral que está puesto acá se corre más hacia la izquierda. Y eso es para que no pase esto que está acá, para disminuir el número de falsos negativos. Quiere decir que las piezas que pasen el control de calidad, voy a tener más seguridad de que no están defectuosas. ¿A costas de qué? De que voy a tener más falsos positivos. Voy a tener piezas que están bien, pero el sistema está diciendo que están defectuosas y muchas veces esas piezas se eliminan. Y eso significa pérdidas para la empresa. Pero como hay vidas humanas de por medio, es la práctica que habría que hacer. O sea, tener una tasa de falsos negativos baja. Bien, esto es lo que había hablado alguna vez, que es la matriz de confusión. Lo vi en la segunda clase. Lo que es clase 0 y lo que es la clase 1. La clase 0 es el no defecto y la clase 1 es el target, es lo que andamos buscando. Y es clasificado como clase 0 o como clase 1. Lo ideal es que el valor de los verdaderos negativos y verdaderos positivos sea máximo, la diagonal sea máxima y que los falsos positivos y los falsos negativos sean mínimos. Uno podría establecer una curva, que la vamos a llamar la curva R o C, y lo vamos a ver en otro capítulo, que es el capítulo de evaluación, en que uno puede fijar este umbral, y si ustedes fijan este umbral más a la derecha o más a la izquierda, van a tener más falsos positivos, menos falsos negativos, y van a andar moviéndose en algún punto de esta curva. ¿Ya? Pero eso, no quiero entrar en detalles en esto porque va a haber una clase entera dedicada a este tipo de problemas de detección. En los problemas de detección es un problema de clasificación de dos clases. Hay una clase que es la que queremos encontrar, en este caso es la falla, y hay una clase que se le llama la no falla, que es la clase 0. ¿Ya? Bien, voy a pasar a partir de ahora a preguntas y con esto voy a mostrarles un ejemplo y después nos vamos a la parte de detección de peatones. Preguntas a partir de ahora, Leo. Bien, parece que no hay preguntas. Ok, vamos a entonces, ahí hay una pregunta. No entiendo qué indica D, si es la diferencia entre el máximo y mínimo. No, el D no es la diferencia entre el máximo y el mínimo, sino que D es la diferencia entre el inicio y el final. ¿Ya? Entonces, por eso aquí este es D, y aquí este D es grande, y aquí este D es casi cero, porque la diferencia entre el inicio y el final es mínimo. Eso es D. Bien, voy a pasar ahora a un ejemplo. Una descripción de lo que pasaría con el espacio de características antes de pasar al ejemplo. Tengo aquí dos características que he escogido después de un proceso de selección y aquí están en azules los defectos. ¿Ya? Y en celeste están los no defectos. No se olviden que los no defectos en este problema son 22.000 y los defectos son 60. Entonces, hemos descubierto un clasificador muy simple basado en dos características y con umbrales que logra detectar toda esta zona que está acá. ¿Ya? El clasificador está lejos de ser perfecto. Hay muchos no defectos clasificados como defectos. ¿Ya? Ese es un problema típico en reconocimiento automático en que hay traslape entre las dos clases. Bien, voy a pasar ahora al ejemplo que les tenía preparado
Esto es en MATLAB. Bien, ahí está. Entonces, en este ejemplo, lo que tengo es el mismo ejemplo que les he puesto en las slides, que ustedes lo pueden correr. Y este es esta... Permítanme. Profe, Dígame. ¿puede Valeria. repetirlo? Es que se escucha medio mal. Ok. Voy a mostrar ahora el ejemplo que tengo implementado en MATLAB. Y la imagen es una imagen pequeña, es esta que está acá. Vamos a ver si la logran visualizar bien. Y es la misma imagen que les he estado mostrando en que tenemos un defecto que está ahí puesto. Los 8 perfiles son estos que están acá. Y veo que hay problemas de conexión. Vamos a dar un tiempo a la conexión. Tenemos acá entonces los 8 perfiles que se están mostrando. A ver, lo voy a correr de nuevo. Aquí tengo entonces los 8 perfiles en las 8 distintas direcciones y ustedes pueden apreciar que el escogido tendría que ser uno de estos que está acá, porque el inicio y el fin son muy parecidos, ¿ya? Bien, los 8 perfiles son estos que están acá. Aquí está el perfil 1, 2, 3, son los 8 perfiles que están acá. Voy a ampliarlo a ver si tenemos suerte y lo pueden apreciar un poquito más. Ahí están los 8 perfiles y el escogido tendría que ser uno de estos que está acá. Y utilizando una de las características extraídas, logramos entonces en este ejemplo detectar la falla. Ya ustedes pueden apreciar aquí en la imagen de salida lo que es la falla que ha sido detectada. Entonces es un método bastante simple, rápido y que se puede implementar bastante bien. Con esto termino la explicación de lo que es CLP y entraría ahora a explicar lo que es detección de personas. Antes de entrar a lo que es el nuevo tema, voy a dar paso a las preguntas. Preguntas a partir de ahora. ¿Por qué decido tomar el gráfico con el D más bajo? Porque en el gráfico con el D más bajo no contamino la falla con información de la estructura. O sea, estoy tomando solamente una señal en que empieza con el fondo y termina con el fondo y no hay otra información que está dañando la falla. La falla es muy difícil de detectar si está en un borde, por ejemplo. Y en este caso hemos logrado detectarla muy bien porque con este truco de escoger el perfil que tenga de inicio y final el mismo valor o un valor muy parecido, nos estamos asegurando que la falla está al medio de una zona que es homogénea. Este método falla o presenta problemas si es que hay dos fallas juntas o muy seguidas. Si hay fallas juntas o muy seguidas, podría fallar. De hecho, falla. O sea, fíjense en la última gráfica. Y una de las posibles fallas es que tenga que los defectos estén muy juntos o que sea muy pequeño. Es parte
Esto sería con un método de ventanas deslizantes para poder identificar la falla. No, este método no se basa en ventanas deslizantes. El que vamos a ver ahora a continuación de detección de seres humanos sí se basa en ventanas deslizantes. Este lo que hace es que toma la imagen de los bordes, que es esta que ustedes ven acá atrás, y en la imagen de los bordes lo que hago es buscar en los bordes todas aquellas zonas que estén cerradas por bordes. Aquí, este es el defecto, aquí hay una, aquí hay otra. Entonces voy haciendo un recorrido buscando cuáles son las que tienen una zona que esté delimitada por bordes. ¿Cómo se selecciona el perfil? El perfil lo selecciono buscando aquel perfil que tenga el D más bajo. ¿Ya? Bien, paso ahora entonces al siguiente método, que es el método de detección de personas, y este método es el método HOG. Voy entonces a voy a entonces ahora a pasar al segundo método, que es el método de detección de personas con el método HOG. Bien, el método HOG es un método que fue desarrollado por este estudiante de doctorado, Dalal, y su profesor guía que se llama Trix, y fue propuesto en el año 2005. Esto es previo a Deep Learning. Si se dan cuenta, es un solo paper que fue publicado hace 15 años, que hoy, esto es de hoy día, tiene casi 31.000 citaciones. Y si bien es cierto, hay muchos métodos basados en Deep Learning que hacen esta tarea bastante bien, este método sigue estando vigente. O sea, al año anterior tuvo tantas citaciones como el año 2014, por ejemplo. Bajó un poco y va a seguir bajando, ¿ya? Porque los métodos de Deep Learning están siendo bastante buenos en este tipo de operaciones. Yo lo explico en clases porque es un método bastante útil que se puede usar en problemas en los que ustedes no disponen de grandes bases de datos. Y es un método rápido, además es un método que ustedes lo van a entender y lo van a poder usar. Y eso es algo bueno que tienen este tipo de metodologías. Se los voy a explicar entonces a continuación. Voy a empezar explicando lo que es el histograma de gradientes. En una imagen como la que ustedes ven a mano izquierda, tienen una imagen en tonos de gris, y yo lo que voy a hacer es que voy a calcular el gradiente en la dirección X. El gradiente en la dirección X quiere decir que yo me voy a mover en la dirección X en la imagen y voy a calcular cómo es la derivada de esta señal horizontal. O sea, cuando digo derivada, digo que aquí tengo una zona clara y aquí entra una zona oscura y aquí tiene que haber un gradiente fuerte, alto, en esta parte que está acá. Y voy a calcular el gradiente en la dirección X, lo voy a llamar G de X, es el módulo, y voy a calcular el gradiente en la dirección Y, que es en la dirección vertical, y lo voy a llamar GY. Disculpen, no es el módulo, es el valor real y tiene signo. Ok, aquí tienen, por ejemplo, la imagen calculada con el gradiente en la dirección X. Les decía que aquí tenía que haber un valor alto porque había un cambio de gris de una zona clara a una zona oscura. Y aquí está el gradiente en la dirección Y. Bien, vamos a ver entonces que del gradiente puedo calcular el módulo, la magnitud, que es la raíz cuadrada de cada uno de ellos al cuadrado, y voy a calcular ahora el ángulo, el arco tangente del gradiente en Y partido por el gradiente en X. ¿Ya? Quiere decir que cada píxel tiene asociado un vector de gradiente.
O sea, es un vector que va a indicar un ángulo y una magnitud. Para que tengan una idea, esta es la representación de R. R, les digo que es la magnitud, es la raíz cuadrada de cada una de las componentes del gradiente al cuadrado, sumadas. Y este es el ángulo, ¿ya? La representación del ángulo es más difícil de comprender, pero aquí voy a tener valores que van entre 0 y 360, que es el ángulo que tiene el gradiente, y 0 va a ser representado como negro y 360 como blanco, ¿ya? Y todos los grises que están entre medio son ángulos intermedios. Bien, el histograma de gradientes lo que hace, y esta es la parte como más ingeniosa del método, porque hasta ahora ha sido todo bastante de procesamiento de imágenes de lo más clásico, encontrar el gradiente con magnitud y ángulo. Lo que voy a hacer ahora es un histograma. Y en el ejemplo que les voy a presentar es un histograma de 8 direcciones. ¿Ok? En el histograma de 8 direcciones lo voy a calcular de la siguiente manera. Voy a empezar con... La idea es obtener un histograma como el que está dibujado acá abajo. Ya les voy a decir cómo se hace. Voy a empezar con la dirección 1. ¿Ya? La dirección 1 voy a calcular un número que lo voy a poner acá, en el valor de 1. Después voy a calcular la dirección 2, una estimación de un valor para la dirección 2, y este va a ser la segunda barrita, y así sucesivamente voy a tener 8 barras, de la 1 a la 8. Estas barras entran en distintas posiciones. Esto en inglés se llama bins, ¿ya? Este es un histograma de 8 bins, ¿ya? Que yo voy a contar cuántos píxeles van a estar en la dirección 8, etcétera. Ya se los voy a explicar ahora. Y la verdad es que ahí no es el número de píxeles, es otro lo que se va a calcular. Voy a empezar entonces con la dirección 1. La dirección 1 es el primer bin, ¿ya? Voy a tomar todos aquellos píxeles de la imagen que tengan un gradiente en esta dirección, ¿ya? Ojo, la dirección es desde, si esto es 0,45, entonces la dirección es desde menos 22.5 hasta más 22.5. Voy a escoger todos los píxeles de mi imagen que estén en esa dirección. ¿Dónde veo eso? Veo en la imagen del ángulo, ¿ya? Y aquí estarían todos los píxeles, los he pintado en blanco, todos los píxeles que tienen un ángulo, el gradiente entre menos 22.5 y 22.5. ¿Cuáles son ellos? Son estos que están acá. ¿Ok? Repito, dirección 1, tomo aquellos gradientes que estén entre estos dos ángulos, esos están acá, y de ellos voy a la imagen de la magnitud del gradiente y voy a sumar todos los gradientes. Sumo todos los gradientes y eso es la barrita del primer bin. Me voy a la segunda. La segunda es todos los píxeles que están entre 22.5 y 67.5. Esos son estos píxeles que los he pintado en blanco. Los píxeles pintados en negro no pertenecen a estos ángulos, solo los blancos. Me voy a la imagen de magnitud, tomo los gradientes en esta, señalados por los píxeles blancos acá y los sumo. Y así sucesivamente hasta completar el histograma de, en este caso, 8 bins. Voy ahora a contestar preguntas. A partir de ahora leo. Lo que está anterior no lo puedo leer. Preguntas, chicos, si entendieron bien cómo se calcula el histograma de gradientes. Ya vamos a ver para qué sirve esto. ¿Puede explicar nuevamente el ángulo? El ángulo es el ángulo del gradiente. No se olviden que en esta representación yo tengo
dos imágenes, gradiente en la dirección X y gradiente en la dirección Y, y este gradiente me va a indicar una magnitud y un ángulo, ¿ya? Para que quede más claro eso, en esta imagen, por ejemplo, el gradiente, el ángulo principal estaría yendo de esta zona oscura a esta zona clara. Entonces el gradiente debería tener esta dirección, que es perpendicular a esta estructura. En esta zona de acá, el gradiente debería tener esta dirección, dirección horizontal, porque está yendo de una zona oscura a una zona clara, y esa es la dirección del gradiente. Pareciera ser que hubo un problema con la conexión. Sí, les decía que con que una persona nomás escriba que no se está escuchando es suficiente. Ahora tengo un chat con muchos comentarios y no sé si se perdió. Bien, a partir de ahora voy a contestar las preguntas. Voy a compartir pantalla antes de... Bien, a partir de ahora entonces voy a contestar las preguntas. Bien, se me han perdido las preguntas. Ya. Porfa, ¿puede repetir cómo calcular el gradiente? El gradiente es una... discúlpenme. Ya. El gradiente es calcular, ustedes tienen una señal en una dirección y calcular el gradiente es calcular la primera derivada en esa dirección. Una forma de hacerlo es calcular la diferencia de el píxel que tienen con el píxel contiguo. Si la diferencia es grande, el gradiente es alto. ¿Para qué sirve la magnitud? La magnitud del gradiente, que es lo que he explicado como R, es lo que ustedes van a sumar en el histograma. Todo el gradiente, toda la magnitud que está acá, es sumada. Y eso es lo que viene acá. No es que cuente los píxeles que están en esta dirección. Yo voy a sumar los valores de la magnitud. ¿Ya? Eso es lo que se está sumando. Entonces, si hay cambios bruscos en esta dirección, el gradiente va a ser alto y esta barrita que está acá debería ser alto. ¿A qué se refiere con una señal y la primera derivada en base a qué función? En imágenes, una fila de una imagen es una señal en una dimensión. Ustedes tienen el perfil en tonos de gris que van completamente en la línea horizontal, por ejemplo, van viendo cada uno de los píxeles y eso va haciendo una señal, es una función. El gradiente de esa función es que ustedes vean si hay cambios de un píxel con el píxel vecino. Si ustedes pasaron de una zona baja a una zona alta, el gradiente que está acá es la primera derivada de esta función, les va a decir que en el cambio brusco hubo un aumento del gradiente, porque hay un cambio brusco ahí. La diferencia entre un píxel, su tono de gris, y el píxel contiguo, en este caso, es alta. Eso está sucediendo en estas zonas que están acá. Aquí hay un cambio brusco en los tonos de gris. Pasó de una zona oscura a una zona clara. Quiere decir que acá hay un gradiente alto. Y eso es lo que nosotros podemos apreciar acá. Esta línea que ustedes ven acá es una línea grande, o sea, una línea con un valor alto, porque aquí hubo un cambio brusco. También en las ventanas originalmente son oscuras, con regiones que están alrededor que son claras, y por eso se ven aquí los gradientes. Bien,
Paso entonces a la segunda parte, que es la parte de para qué se usa esto en la práctica. Bien, tengo entonces mi histograma de gradientes en este ejemplo. Atención, en este ejemplo yo he hecho un análisis de toda la imagen y le saqué su histograma de gradientes en 8 direcciones. Quiere decir que tengo un histograma de 8 bins. Hay distintas formas de representar esto. Y cuando digo representar es una visualización solamente. La información sigue siendo la misma, pero se presenta de distintas maneras. Una forma de representar un histograma es el que ustedes ven abajo, es la forma clásica. Otra forma de representar un histograma, y en este caso es un histograma de gradientes, que cada uno está asociado a una dirección, es esto que está acá. Entonces, en la dirección 1, el valor que tiene esta flecha es de acuerdo a la altura que tiene la barra 1. El valor 2, la magnitud de esta flecha, corresponde a la altura de esto. El valor 3, si se dan cuenta, es una flecha más pequeña, es porque la barra es más pequeña. Y así sucesivamente, ustedes pueden tener una segunda representación. Una tercera representación tiene que ver con ponerle colores a las líneas que están acá. Y un color rojo en esta línea quiere decir que el gradiente en esa dirección es alto, quiere decir que en esa dirección voy a tener un valor alto en el histograma. Pero como les digo, son solo visualizaciones. Lo importante es que ustedes tengan, en este caso, un vector de 8 elementos y cada uno de esos elementos va a estar diciendo la altura de esta barra. Bien, entonces el descriptor propuesto por los autores es una concatenación del HOG en distintas particiones sobrepuestas. Vamos a ver qué quiere decir eso. Yo les mostré en el ejemplo anterior que de la imagen total yo sacaba un histograma de 8. La verdad es que no se usa así. Se los expliqué así para explicarles mejor lo que es el histograma de gradiente. Pero lo que se hace es un método con ventana deslizante en que yo voy a agarrar una porción de mi imagen, que está acá, y a esta porción de mi imagen yo le voy a calcular solo a ella mi histograma de gradientes. ¿Ok? De ahí me voy a pasar a la derecha y puede haber cierto traslape. Este es un parámetro que hay que sintonizar a la hora de diseñar el método. Me muevo a la derecha, otra vez una zona del mismo tamaño que la anterior, otra vez hago el histograma de gradientes y tengo esto que está acá. Atención, el histograma de la izquierda es de la imagen del cuadradito de la izquierda y el histograma de la derecha es del cuadradito de la derecha, y así yo voy pasándome por toda la imagen hasta que completo todos los histogramas. Nos vamos a poner de acuerdo en la terminología. Aquí el histograma tiene 8 bins, ¿ya? Ese también es un parámetro. Pueden usar más, pueden usar menos bins. Y las celdas, que se llama en inglés, en este caso se llama cells, como células, en este caso pueden tener cierto, esta es una de las celdas. Estas celdas se mueven de izquierda a derecha, de arriba a abajo, y tienen cierto traslape. El tamaño de la celda es un parámetro que tienen que encontrar. Entonces tienen que encontrar el tamaño de la celda, el traslape, en síntesis, cuántas celdas van a tener ustedes a la hora de deslizarlas por esta imagen y el número de bins. Quiere decir que de esta imagen yo voy a hacer una extracción de características y por cada uno de estos histogramas de gradiente voy a tener acá mi histograma de gradientes que se concatenan. Es la misma metodología que vimos con LBP para reconocimiento facial, en que la imagen de la cara la partíamos en 4x4 particiones, 4x4 celdas, y ahí para cada partición en el LBP teníamos un descriptor de 59 elementos. Por eso 16 por 59
nos da un descriptor de 944 elementos. Esos son 16 descriptores de 59 concatenados y se arma un solo vector. En este caso hago exactamente lo mismo, pero lo que yo estoy sacando son histogramas de un determinado número de bins y voy a sacar un determinado número de celdas. El descriptor tiene n elementos, donde n es el número de celdas multiplicado por el número de bins. En este ejemplo voy a tener el número de celdas es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por 4. Serían 32 y multiplicado por 8 bins. Sería 64, 128, sería 256 elementos tiene en este ejemplo. Voy ahora a mostrarles cómo quedaría una representación ya real de esta imagen con más celdas y usando histogramas de 9 bins, que es como el clásico. Y esta es una representación que se suele usar que es con colores. Los colores están indicando en rojo que en esta dirección el histograma es alto y esto va variando como un mapa de calor hasta azul, que es el valor más bajo. Por ejemplo, aquí tienen un azul, que aquí quiere decir que en esta dirección casi no hay gradiente en esta parte de acá. ¿Ya? Les voy a mostrar otro ejemplo. Esto es la implementación si lo quieren usar en el Toolbox Baloo de MATLAB. Lo pueden probar, ya les voy a decir cómo lo hacen. Otro ejemplo para una imagen muy simple, que es una papa frita de estas tipo Lays, en que está fondo negro y el objeto aquí es blanco. Observen por favor cómo va el gradiente mostrándose acá. ¿Ya? Aquí el gradiente es bajo en determinadas direcciones y por eso ustedes lo van viendo cómo se va dando esto. Bien, antes de entrar a la parte de detección de personas, quiero pasar a las preguntas. Leo a partir de ahora, chicos. Lo que está anterior no lo puedo leer. Preguntas. ¿Qué tienen que preguntar a partir de ahora? ¿Preguntas del H o G? ¿No hay preguntas? Bien. Voy a pasar ahora entonces así. Profe, ¿por qué en la figura de la papa Lays los gradientes de la esquina eran mayores? En la papa Lays lo que está sucediendo, esto probablemente, aquí puede ser que esté confundido que los valores altos sean los azules y los más bajos sean los rojos. Yo tendría que revisar qué quiere decir buena pregunta, tendría que revisar, porque claramente acá no hay gradiente porque la zona es muy oscura y no habría cambio. Y aquí están pasando cosas importantes. Tendría que ser que el azul es gradiente alto y el amarillo y rojo es gradiente bajo. Adentro no hay casi gradiente y afuera no hay casi gradiente. Los gradientes están al borde. ¿Ya? Tendría que revisar cuál es la representación a colores y obviamente me he confundido en la explicación. Gracias por la pregunta. Bien, me paso ahora entonces a lo que es cómo hacer la detección usando H o G en las, ¿cómo se llama? En personas. La detección en personas es lo siguiente. Esto es lo que queremos de solución. Queremos imágenes de este tipo y tener un método que ponga en rectangulitos verdes la detección de dónde hay personas. Esto es lo deseado, la solución deseada, ¿ya? Y esto es lo que se llama detección de peatones. Si se dan cuenta, los peatones acá están en vertical, son cuerpo entero y no están sentados, están de pie o caminando o corriendo, y esto es lo que se llama detección de peatones. Bien, esa es la solución que queremos, ¿ya? La estrategia está basada en la metodología de sliding windows. Voy a tener
una ventana deslizante, y la idea es que cuando pase esta ventana, yo voy a decir, aquí hay una persona, aquí hay otra persona. Obviamente, la escala es importante. En el ejemplo que vimos la semana pasada, de detección de caras, en que había caras con distinto tamaño por perspectiva, el ejemplo que les puse de detectar caras en una sala de clases, en que ustedes tienen las caras que están al fondo, son más pequeñas que las que están adelante. Aquí hay un problema de escala. Quiere decir que las ventanas deslizantes que voy a ampliar tienen que ser de distinto tamaño para poder cubrir los distintos tamaños de las personas que están presentes en la imagen por problemas de perspectiva. Personas que están más al fondo se van a ver pequeñas, personas que están más cerca se van a ver más grandes. Entonces acá la idea, insisto, es una ventana deslizante y en cada posición de esta ventana yo voy a extraer características y en cada posición yo voy a clasificar esas características en 0 o 1. 0 es que no hay persona, 1 es que sí hay persona. El target aquí es la persona y es la clase 1, la clase positiva. Bien, la idea entonces es diseñar un clasificador que sea capaz de distinguir entre dos clases. La clase pedestrians, que es peatones, y la clase no peatones. Entonces, si yo tengo una imagen de este tipo, mi clasificador debería ser capaz de decir esto es un peatón. Y si tengo una imagen de este tipo, mi clasificador debería decir esto no es un peatón. Bien, ¿cómo se hace eso? Tenemos que construir una base de datos. Yo soy bastante majadero con el tema de que construir una base de datos es difícil. El caso de este paper hecho por Dalal, que fue estudiante de doctorado, él se puso a detectar a mano con un mouse donde hay personas en muchas imágenes. Este proceso es laborioso y es aburrido. Es un gran mérito que él lo haya hecho. Yo le reconozco a él no solamente el gran método que desarrolló, sino que el haber construido esta base de datos, en que lo que hace es, de una imagen, va marcando con el mouse donde hay una persona en posición vertical. Lo que es crop, que está acá, este proceso es completamente manual. Yo puedo llegar a pensar que el dedo índice, por haber presionado tanto el mouse, quedó completamente dañado después de haber hecho 100.000 imágenes de este tipo. Entonces puso acá con el mouse, selecciona acá esta persona. Esto es lo que se llama crop. Este proceso es manual, lo hace un experto, una persona que sabe dónde hay seres humanos, cualquiera de nosotros en este caso es experto. Y después hay un proceso que le hace un resize. Todas las imágenes son puestas en un tamaño de 64 por 128 píxeles. Y de esa forma, él construye esta base de datos, que son personas, y aprovecha para hacer un proceso se llama Data Augmentation, que es la imagen, le pone el espejo, de tal forma que tiene imágenes, logra duplicar en este sentido el tamaño de su base de datos. Y esta es la clase positiva, los peatones. De la misma forma, agarra la clase negativa, se llama clase negativa, también la clase 0, y toma fotos donde no hay personas, y a estas fotos, de forma automática, le extrae pedazos de la imagen que sabe que no tiene ninguna persona y logra construir la clase negativa. Entonces, con esto, él arma la clase negativa a partir de imágenes en las que no hay personas. Y después de estas mismas imágenes, él, como les decía, saca ventanitas de distinto tamaño y va construyendo la clase negativa. Para cada una de estas imágenes, por ejemplo, en este caso, está esta imagen que tiene 128 por 64 píxeles, 3 canales de color. Lo que va a hacer es que va a dividir esto en celdas y a cada una de las celdas le va a sacar el gradiente. ¿Ya? Observen acá el gradiente está yéndose a la zona donde hay cambios bruscos de tonos de gris. Y esto se hace para el canal R, para el G y para el B.
Aquí pueden ver que en este pedacito está la magnitud del gradiente, en que los números más altos están puestos acá en el borde, y aquí está la dirección del gradiente, ¿ya? Hacia qué lado está yendo la flechita. Y a partir de eso, entonces, logra construir un histograma de gradientes de 9 bins, entiendo que es el que usó esto, y le queda un descriptor de 3780 elementos, ¿ya? ¿Cómo se hace? Va haciendo esto que está acá y lo va corriendo hacia la derecha y hacia abajo. Entiendo acá que en el método toma 4 celdas y las une y después las va traslapando. Ya hay un detalle de implementación que la verdad es que es más que nada un detalle que no es importante para la explicación, es un problema de la implementación específica de cómo logra construir 3780 elementos. Lo que es importante es saber que este histograma que está acá pertenece a la primera parte, el segundo histograma pertenece a la segunda parte y así va construyendo un descriptor que es un elemento, un vector de 3780 elementos. De esta forma construye lo que es la clase positiva, el dataset de la clase positiva, que son los peatones, y aquí logra, por ejemplo, desde el peatón 1, que es la imagen 1, y saca el descriptor de 3780 elementos, que está acá, es la primera fila. El peatón 2 saca el segundo descriptor de 3780 elementos, y así llega hasta el 100.000. Este 100.000 lo puse yo, no tengo en mente cuántas imágenes sacó él de peatones, pero es un número elevado. Y lo mismo se hace para la clase negativa, los no peatones. Imágenes de no peatones, en este caso puse 800.000, y a estas imágenes se les saca a cada una de ellas el histograma de gradientes de 3780 elementos. De esta forma, tengo el entrenamiento que consiste en diseñar un clasificador que tome peatones y no peatones, y yo ya sé cuáles son peatones y yo ya sé cuáles son no peatones. Esto es un clasificador supervisado. Diseño un clasificador y el output de esto es un modelo entrenado, ¿ya? Toda esta segunda parte que está acá, no la hemos visto en el curso, ¿ya? Ustedes tienen una noción de, se toman datos, se clasifican esos datos, en la tarea están usando umbrales, por ejemplo, árboles de decisión, etcétera, pero pues, esto puede ser una red neuronal, puede ser un SVM, pueden ser distintas cosas que son usadas para asignar a partir de los elementos que tienen estos descriptores una de las clases, si es 0 o es 1. Chicos, me paso ahora a las preguntas. Contesto a partir de ahora. Pregunten, por favor. Lo que voy a hacer ahora es explicarles el proceso de detección. No sé si tienen preguntas. Bien, no veo preguntas. Voy hacia ahí, parece que está apareciendo una pregunta. Dice, pero usando este método no tendría como persona cualquier maniquí. Obvio, puede ser cualquier maniquí. Hay que aprender a vivir con eso en los reconocedores automáticos. Va a haber clasificaciones que están erradas. Incluso pudiera ser que ustedes tengan una imagen, yo por ahí me encontré una imagen, en que hay ropa colgada y aparentemente tiene la figura de una persona y la detecta como persona. ¿Ya? Ese es el problema, y eso lo tiene cualquier problema de este tipo, que no tiene información si lo que está viendo es de plástico o es un ser humano de verdad. Más preguntas. Las imágenes usadas en el ejemplo están a color. ¿Se pasa a escala de grises? No, ellos trabajan a color. Ustedes pueden hacerlo en escala de grises y deberían obtener resultados también aceptables, pero los métodos usan por lo general información a color.
¿Cómo llegamos al número 3780? El detalle de cómo llegan al número 3780 tiene que ver por la cantidad de celdas y la cantidad de bins, ¿ya? Si ustedes recuerdan, el número del descriptor viene de esto que está acá. Ustedes tienen tienen el descriptor que tiene que ver con el número de celdas y el número de bins de cada celda. Si ustedes tienen una imagen RGB, ustedes deberían, además a esto, agregarle por 3, porque ustedes van a sacar celdas en el canal R, en el canal G y en el canal B, ¿ya? El número 3780 es el número que usa una, ¿cómo se llama? Una implementación de OpenCV. Es el elemento final que tiene. Bien, no hay más preguntas. Paso entonces a lo que es la última parte de este método. Entonces, insisto, acá hay una construcción de la base de datos. Tengo la base de datos, la clase positiva, la clase negativa, y a cada una de estas ventanitas le extraigo yo mi vector de 3780 elementos y construyo mi base de datos, ¿ya? Y aquí yo diseño un clasificador y el output de esto es el modelo entrenado. La idea entonces es que yo tengo una imagen a color de 128 por 64 en 3 canales. Le hago la extracción de características usando HOG. Voy a tener entonces un descriptor de 3780 elementos. Y esto se lo paso a un clasificador usando el modelo ya entrenado. Y el output aquí va a ser 0 o 1. 1 si es un peatón y 0 si es un no peatón. En este caso está diciendo que es 1. Bien, les voy a mostrar un ejemplo. En esta imagen, por ejemplo, y aquí les decía, hay un abrigo que está colgado. El clasificador podría confundirse y decir que esto es una persona. Podría hacerlo, ¿ya? En este ejemplo vemos 3 personas y que están de distinto tamaño. Entonces voy a empezar primero con la primera escala de mi sliding windows, que es esa ventana roja, y yo la deslizo por toda la imagen. En este caso, no encontró nada. Atención aquí. Por cada posición, yo extraigo el histograma de gradientes HOG. Por cada posición, yo saco un descriptor de 3780 elementos. Por cada posición, ese vector de 3780 se lo paso al clasificador y ese clasificador me va a decir si es 0 o 1. O sea, yo voy a estar en esta posición y mi clasificador me va a decir 0. Me muevo un poquito a la derecha, me va a decir 0. Me muevo un poquito a la derecha, me va a decir 0. Una evaluación, esto que ustedes ven tan rápido, que es la ventana deslizante, probablemente en esta imagen tenga 500 evaluaciones, por decirles un número. Quiere decir que 500 veces sacó características y 500 veces esas características fueron evaluadas por el clasificador. En este ejemplo no detectó nada. Nos pasamos entonces a la segunda escala, que es esa. Igual hago el barrido y el output es esto. Ahí encontró una persona. Me paso a una tercera escala, que es esto, y le hago el barrido y aquí encontró 2 personas a esa escala. Quiere decir que el resultado final sería el OR de todas las detecciones que empleó. Aquí hay un detalle que a veces hay múltiples detecciones. Es muy posible que esta ventana haya sido gatillada como algo positiva. Puede ser que la ventana que está un poquito a la derecha también haya dado positiva porque también tiene una persona. Y puede ser que un poquito más arriba también. Eso se llama múltiples detecciones y existen algoritmos que logran de esas múltiples detecciones quedarse solo con una, ¿ya? Eso lo vamos a ver también en clase. Pero la idea es que tengan la idea conceptual de aquí. Aquí hay ventanas deslizantes
que pasan a distintas escalas, y en cada una de estas imágenes, en cada uno de estos barridos, hay extracción de características y hay una clasificación. Bien, paso ahora a preguntas de esta parte de la materia. El barrido no tomaría demasiado tiempo. Sí, toma demasiado tiempo, pero hoy en día los computadores son bastante rápidos. La extracción de características es rápida. Si lo piensan bien, sacar un histograma y hacer calcular el gradiente. El gradiente se calcula una sola vez en la imagen. Existen formas bastante inteligentes de cómo implementar esto. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que en la clase anterior yo les había dicho que yo de una ventana, por ejemplo esta, yo tenía que hacerle un resize para tener el tamaño que fue usado en el clasificador entrenado, en este caso 128 por 64. Y si ustedes para cada una de esas ventanas, y son 500 ventanas, le hacen un resize, se vuelve bastante lento. Lo que se suele hacer es que lo que se cambia es el tamaño de la imagen original, se pone a distintas escalas, y la ventana deslizante es del mismo tamaño. La ventana deslizante va a ser siempre de 128 por 64. Entonces existen técnicas de implementación que es para acelerar esto. Hoy en día los métodos de detección de personas, tanto basados en HOG como en Deep Learning, pueden funcionar en tiempo real bastante bien. Tiempo real me refiero a que con un computador bueno se pueden hacer alrededor de 20, 30 frames por segundo sin problema. Profe, entonces pasamos ventanas de múltiples tamaños por imagen. Sí, aunque la implementación es cambiar el tamaño de la imagen original a distintas escalas y la ventana deslizante es del mismo tamaño. Pero eso es un tema de la implementación. Conceptualmente, ustedes pasan ventanas de distintos tamaños para poder detectar personas de distintos tamaños. ¿El barrido se podría hacer en tiempo real como para un video? Sí, les decía que existen implementaciones y sobre todo con computadores más rápidos, con GPU y todo eso, que pueden hacer detección de personas en tiempo real. No hay más preguntas. Con eso termino la clase de hoy día. El próximo jueves, lo que voy a hacer es, no voy a hacer una clase, sino que voy a estar disponible para preguntas. ¿Ya? Con esto estamos terminando el capítulo 2 de extracción de características, y el próximo martes yo lo que voy a hacer es entrar al capítulo 3, que es de selección de características. ¿Ya? Entonces, la clase que viene el día jueves a las 11:30, yo no voy a tener nada preparado, no va a haber materia nueva, sino que lo que voy a hacer es aclarar dudas. Y en ese aclarar dudas podríamos implementar la forma de aclarar dudas con el micrófono. Existe la opción de levantar la mano, yo les doy la palabra y ustedes pueden hablar, y podemos hacer entonces una revisión de cualquier material de lo que es el capítulo 2. El capítulo 1 es introductorio, me imagino que ahí no hay tantas dudas, pero en el capítulo 2 puede haber bastantes dudas en lo que es reconocimiento, en lo que es extracción de características geométricas y de intensidad, que es lo que hemos visto hasta ahora. Bien, la clase va a ser grabada. Aquellos que no puedan participar en la clase la van a poder ver después. Todas las clases están siendo grabadas, y insisto en esto, que la asistencia no es obligatoria. Los que tienen dificultades para poder conectarse a esta hora es completamente comprensible. Si quieren ver la clase a otra hora, el video está disponible en YouTube, lo pueden ver sin ningún problema. Y no duden en usar los foros para hacer las preguntas, y así todo el mundo puede ver las respuestas. Bien, chicos, con eso me quedo por el día de hoy,
y nos vemos entonces los que quieran, los que sienten que la materia está bien, que no tienen dudas. El jueves no nos vemos el próximo martes, pero aquellos que quieran venir, entre comillas, a la clase del día jueves, lo pueden hacer. Les deseo lo mejor de lo mejor en estos días y con eso quedamos hasta el día de hoy. Muchas gracias por su paciencia. Nos vemos, chicos. Nos vemos, muchas gracias.